Hola, somos el equipo Amoretti y estamos hoy aquí, Anita, Lorena, Sandra, Jorge y yo, Paula, y os vamos a hablar sobre la cognición social, la teoría de la mente y cómo afecta esto a los niños con TEA. Vamos a empezar con el tema de cómo se estudia el desarrollo de la mente. Las investigaciones acerca de la teoría de la mente en los niños distinguen la edad entre los 3 y los 5 años como la trascendental en el desarrollo cognitivo, social y emocional. La teoría de la mente se evalúa mediante distintas tareas. Hay 3 grupos de tareas. El primer grupo es el de las tareas clásicas, que son las tareas que se utilizaron para evaluar la teoría de la mente. Este grupo se divide en la teoría de falsa creencia de primer grado y la teoría de falsa creencia de segundo grado. El primer grado consiste en comprender que la representación del personaje es falsa con respecto a la situación real. Sin embargo, la de segundo grado hace referencia a la capacidad que tienen los niños de atribuir falsas creencias a los demás. El segundo grupo es el de las ampliaciones posteriores, que son tareas que miden las emociones secundarias. En este grupo se incluyen las emociones secundarias, que son como una construcción social y están relacionadas con la adquisición de normas o valores propios de la sociedad a la que pertenece. Además, en este grupo de construcción social se recogen 2 tipos de contextos diferentes de transgresión de norma. Por una parte están las normas socioconvencionales, que son aquellas que producen vergüenza, y por otra parte las normas morales, que producen tanto vergüenza como culpa. También se incluyen en este grupo las comunicaciones no literales y las historias extrañas, como por ejemplo la ironía, la mentira y la mentira piadosa. Por último, en el tercer grupo, que es el de las tareas propias del grupo de investigación, tienen el fin de evaluar las relaciones interpersonales de índole social y emocional. En este grupo se incluyen las emociones secundarias, las emociones primarias y primarias pedagógicas y los cuentos tradicionales. Las emociones secundarias son tareas que se diseñaron para evaluar la comprensión de la culpa y la vergüenza. Las emociones primarias y primarias pedagógicas son una tarea que se diseñó para evaluar la comprensión de cuando el deseo coincide con la realidad y aparece una emoción positiva, pero el resultado es pedagógico. Los cuentos tradicionales son una herramienta con la que se puede potenciar el desarrollo evolutivo del niño. En conclusión, a la edad de los 3 y los 4 años es cuando los niños ya empiezan a ponerse en el lugar de los otros y son capaces de entender emociones y creencias. Ahora os paso con Lorena, que os va a hablar sobre la teoría de la mente. Como bien ha dicho mi compañera Paula, ahora yo os voy a hablar acerca de la teoría de la mente. Esta, la cual se ha considerado como un componente de la cognición social, fue decisiva en la consolidación del constructo, que es lo que estudia la conducta humana, y su área de investigación. Además, ha sido utilizada para remarcar la idea de que las personas tienen un conocimiento metacognitivo complejo de su propia mente. En cuanto a la cognición social, que es el término que he mencionado antes, se trata de un concepto más amplio, que incluye aspectos tanto sociales como cognitivos, de ahí su nombre, acerca de la representación del mundo en las mentes de las personas. Sin embargo, ambos conceptos, tanto la teoría de la mente como la cognición social, hacen referencia a la destreza que capacita a todos los humanos para informar acerca de los estados mentales propios y de las otras personas, ya sea creencias, deseos, etc. Retomando otra vez el término de la teoría de la mente, es una capacidad mentalista, es decir, que brinda la posibilidad de percibir estados mentales en otros seres y además reconocer estos propios como distintos a los aquellos, lo que se denomina diferenciación subjetiva. Además también nos permite diferenciar unos estados mentales particulares de otros, con un contenido potencialmente distinto, además de atribuir estados mentales. Para entender correctamente este término debemos también tener en cuenta otros, como es el de la mentalización, que indica que cuando las personas desarrollan una buena teoría de la mente podemos percibirnos no solo como objetos, sino también como seres subjetivos. La intencionalidad, que hace referencia a que los estados mentales tienen un contenido en sí mismo. La intención, que sería como la marca lógica de esta intencionalidad. Y por último, la recursividad, que hace referencia a la capacidad de subordinarse a otros sistemas de representación mental en un número indeterminado o infinito de representaciones. En cuanto a los niveles de complejidad de la teoría de la mente, podemos decir que uno de los aspectos más difíciles para entender el concepto de teoría de la mente es comprender la diferencia entre percibir a los demás como objetos físicos versus percibirlos como subjetividades existentes con una mente. Esto lleva a la siguiente cuestión: ¿a qué edad los niños son capaces de atribuir creencias falsas a los demás?
Entonces, para ello, desarrollaron una tarea para su evaluación y se aplicó en niños de 3 o 4 años, donde Maxi, que es una persona, pone un chocolate en un armario. Luego este sale y mientras está fuera, su madre lo saca el chocolate de ese armario y lo pone en otro distinto. Entonces, a los niños se les pregunta dónde buscará Maxi su chocolate cuando regrese. Es decir, dónde cree Maxi que está su chocolate. Entonces, se establecen entonces 2 niveles en la capacidad mentalista. El primero, que hace referencia a que los niños y las personas en general puedan saber acerca de la existencia de algo. Por ejemplo, Maxi dejó su chocolate en el armario. Y el segundo, cuando se pregunta a los niños dónde creen ellos que Maxi buscará su chocolate, generando así una representación de uso simbólico. Vale, una vez visto el nivel de complejidad de la teoría de la mente, vamos a pasar a sus teorías explicativas. En primer lugar, hablaríamos sobre la teoría modular de la mente. Respecto al estudio modular de la mente, esta se manifiesta como un conjunto de módulos, en el que cada herramienta podría representar un módulo específico de utilidad y función, efectuando así un procesamiento de información independiente. Adicionalmente, a esto se le ha añadido, autores han añadido el término de caja de herramientas, que incorporaría también, al mismo tiempo, una variedad de herramientas especiales, y no solo una. Entonces, esta idea indica que la mente ha desarrollado mecanismos apropiados para tareas particulares. Ya pueden ser la elección entre alternativas, categorizar ítems, estimación de cantidades, selección de una pareja, etc. Entonces, en esta teoría, la teoría de la mente, se identifican 5 tipos de contenidos y descubrimientos que constituyen grupos diferentes. Primero tendríamos la existencia, luego la distinción de procesos, la integración de conocimiento de invariables y el monotireo cognitivo. La segunda teoría es la que lleva por título teoría de teorías. Esta propone que las competencias de la teoría de la mente se establecen como una teoría primitiva implícita en el curso de desarrollo, similar a las teorías de Piaget sobre la conservación. Estas teorías lo que consideran es que se generan cambios abruptos en la conducta y el conocimiento agregado, como se puede apreciar en la mente de un niño alrededor de los 3 o 4 años. Entonces, la modificación se encontraría manifiesta a través de un cambio conceptual cuando el niño establece la capacidad de pasar a la tarea de falsa creencia, lo que implicaría una capacidad para representar estados mentales, que es de lo que venimos hablando alrededor de todo. Luego, la simulación de teorías, que sería la última teoría. Estas teorías suponen que nosotros entendemos otras mentes a través de una simulación mental de estos estados. Entonces, distintos autores se sitúan en esta postura, especialmente por la propuesta antagonista a un procesamiento cognitivo de los estados mentales. Según esta, el niño está dotado biológicamente para una implicación intersubjetiva y es esta la que permitiría la comprensión de la naturaleza subjetiva de la mente, especialmente de carácter afectivo. Por último, ya dejando de lado las teorías, los niveles de complejidad, es interesante mencionar las investigaciones acerca de todo esto en Latinoamérica. Estas se relacionan a estudios normotípicos, pero sobre todo en sujetos con diversas patologías. Respecto al primer punto, que habla sobre los estudios normotípicos, podemos comentar trabajos de la primera infancia, es decir, de 3 a 4 años o de 5 a 6, en los que tanto la expresión de intenciones como de creencias falsas se dan también diferencias entre sexos y también un proceso relacionado al lenguaje. El desarrollo progresivo de la teoría de la mente y su creciente complejidad fueron inicialmente cuestionados en niños con autismo, estudios que posteriormente se expandieron a otros trastornos como puede ser el síndrome de Down, el Asperger, etc. Luego, respecto al segundo punto, que es el que se centra en la patología, los estudios han enfocado a la teoría de la mente como un importante recurso para entender los trastornos mentales, especialmente el autismo y la esquizofrenia. Por ejemplo, se han realizado trabajos acerca de déficits metarepresentacionales en niños con autismo y en sujetos con esquizofrenia se han analizado sus capacidades de teoría de la mente. También esta capacidad ha sido analizada en pacientes con trastorno bipolar o en pacientes con trastorno límite de personalidad, entre otras. Bueno, pues aquí termina mi parte y ahora voy a pasar el turno de palabra a Ana. Muchas gracias. Pues como bien ha dicho Lorena, yo soy Anita y voy a continuar con el tema de la teoría de la mente. Es importante saber que durante los últimos años uno de los campos de investigación más abarcados dentro del desarrollo cognitivo infantil han sido las habilidades de comprensión social y psicológica de los niños, es decir, lo que nos permite entender y predecir nuestra conducta y la de los demás mediante las emociones. En términos resumidos, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Hay 2 grandes teorías que se oponen. La primera es la de Piaget. Esta teoría se basa en el experimento de las 3 montañas.
La tarea consiste en poner a un grupo de niños delante de una maqueta de una cordillera, donde hay 3 montañas de distinta altura. Los niños tendrán que elegir de entre 4 imágenes la vista que tendría una persona que estaba o que estuviera en la cima. Entre los 4 y 6 años se puede observar cómo los participantes parecen estar sujetos a su propia perspectiva, es decir, que son incapaces de figurarse cómo lo vería otra persona. Debido a esto, Piaget afirmaba que el viaje hacia la comprensión de puntos de vista ajenos es progresivo. Es decir, que el estado inicial es de egocentrismo y con los años se consigue entender la presencia de otras personas en el mundo y su propia presencia. El niño o la niña, a través de interacciones con el mundo, va asimilando nueva información y con eso consigue ver cómo su entorno si es capaz de asimilar las emociones del resto, es decir, que tienen un equilibrio y buscan así la manera de equilibrarse ellos también. A pesar de que esta teoría es muy conocida, existen también muchos autores que la critican, debido a que la tarea de las 3 montañas, para ellos, solo muestra que los niños no son capaces de entender una perspectiva física, pero no que no sepan entender una perspectiva emocional. Al contrario de Piaget, Vygotsky asegura que los procesos evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje. Y es que, al contrario que el anterior pensador, para él, el proceso evolutivo es el elemento dependiente del proceso de aprendizaje y no al revés. Para Vygotsky, es vivir en sociedad lo que nos permite nuestra propia experiencia. Nuestros primeros años de vida nos comunicamos mediante llantos y gestos y vamos avanzando hasta la comunicación del lenguaje. Ese cambio evolutivo se hace a raíz de otras personas, los agentes sociales. El desarrollo desde la perspectiva de este gran estudioso consiste en dominar los elementos culturales, como son, por ejemplo, la lengua, y eso solo se adquiere una vez se vive en sociedad. Vygotsky distingue las funciones entre elementales y superiores. Las elementales, las que solo se encuentran reguladas por la biología y están ligadas al desarrollo natural, es decir, las científicas, mientras las psicológicas superiores son únicamente humanas y se basan en la simbología, que se da gracias a la intervención educativa. Podríamos decir que desde ese punto de vista los símbolos se interiorizan, no se construyen. Además de estas 2 posturas, existen otras que se encuentran más centradas. Por ejemplo, en el caso de Balsiner, que dice que la construcción de conocimientos no es estrictamente individual ni solamente social, sino que se co-construye internamente. El conocimiento humano es posible gracias a una construcción. Ni es solo individual, como apuntaba Piaget, ni solo depende de la participación a nivel social, como decía Vygotsky. Es una cuestión de unificar estas 2 perspectivas que parecen estar tan enfrentadas. En un reciente análisis, Wellman explica que hay una progresión en la adquisición de distintas habilidades de los 3 a 5 años respecto a la teoría de la mente. Resulta que la comprensión de los deseos, es decir, que los niños se dan cuenta de que 2 personas pueden tener distintos deseos ante un mismo objeto, se desarrolla antes que la comprensión de creencias, es decir, el hecho de percatarse que 2 personas tienen distintas creencias sobre el mismo objeto. También apoya la idea de que la comprensión de distintas creencias se adquiere antes que la comprensión de la falsa creencia, como bien ha hablado Paula. Las falsas creencias son esas reacciones que suponemos que otras personas tienen ante un mismo objeto. También es interesante hablar de la generación conceptual, es decir, por qué los niños cambian sus supuestas teorías sobre las personas. Bajo el enfoque de Piaget, diríamos que es por la necesidad de equilibración que tienen los niños. No obstante, según los partidarios de Vygotsky, es mejor aludir a los procesos vinculados con el desarrollo intelectual. Por lo tanto, podemos concluir que a la hora de explicar la adquisición de la teoría de la mente y el desarrollo de comprensión social, hay 2 grandes marcos explicativos, el de Piaget y el de Vygotsky. A continuación, os voy a indicar algunas de las actividades que estimulan la adquisición del desarrollo de la comprensión social y eliminan las falsas realidades, que se pueden aplicar en el aula. La primera es la realización de diálogos adulto-niño, donde se pueden intercambiar perspectivas frente a un objeto que parece una cosa, pero en realidad es otra. La segunda es utilizando oraciones de complementación, es decir, expresiones del tipo Juan cree que María está triste, María cree que Marta está contenta. Eso muestra a los niños a distinguir lo que es un personaje y lo que un personaje dice y un personaje siente realmente. Contar historias enfatizando especialmente las creencias, deseos, motivaciones y emociones de los personajes. Es decir, dejando claro que los personajes no siempre comparten la misma sintonía entre lo que hacen, lo que sienten y lo que piensan. Y por último, las tareas de contenido inesperado. Por ejemplo, meter agua en una caja de cartón. Cuando se le pregunte al niño qué cree que hay en la caja de cartón, no sabrá decirlo. Si a ese niño se le pregunta qué cree que otra persona pensará que hay dentro de la caja de cartón, en el caso en el que responda que no lo sabe,
será porque es capaz de ponerse en el lugar del otro. En cambio, si realmente dice el contenido que ha visto, significará que todavía no ha desarrollado este proceso. Vosotros, equipo, ¿qué actividad sería la que implementaríais en vuestro aula? ¿Cuál preferís? Bueno, pues yo, Paula, creo que la que emplearía en mi aula es la segunda que has comentado, que es la de Juan dice que María está triste, porque ayuda al control emocional y a fomentar la empatía. Muchas gracias, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, ya a continuación os voy a pasar con mi compañero Jorge, que os va a explicar el TEA. Buenas, yo soy Jorge y os voy a hablar sobre una guía de lo que debe ser una buena práctica para la detección temprana del TEA o de los trastornos del espectro autista. Bueno, aquí en España, por lo general, el TEA tiene un reconocimiento tardío y esto se debe a unas barreras, como pueden ser, por ejemplo, el ámbito familiar, que las familias están bastante desinformadas sobre el tema y no saben ver esos aspectos, los cuales determinan que, o son señales de que el niño o la niña puede tener TEA. En el ámbito sanitario pasa algo parecido. Muchos sanitarios no lo diagnostican hacen otro diagnóstico sobre lo que le pasa al niño o a la niña y no lo detectan como TEA, y aún así cuando lo detectan como TEA, a causa de que conllevan muchas operaciones, no operaciones, pero muchos estudios y muchas pruebas, al final tarda mucho en finalmente detectar que es TEA. Luego en el ámbito educativo, muchos de los profesores pues piensan que no es tarea suya el detectarlo, porque ellos lo que hacen es dar clase y educar a la persona, y como también hay una desinformación bastante grande sobre este tema, pues también se detecta muy poco en el colegio, que al final es donde el niño o la niña pasan la mayoría de su tiempo, ¿no? Y luego, por último, en el ámbito de los servicios sociales, ¿vale? Luego, para los procesos de detección y evaluación diagnóstica tenemos dos niveles, ¿no? El primer nivel sería la vigilancia del desarrollo, es decir, aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta que son indicios de que esa persona puede tener TEA. Y el nivel 2, que sería ya una detección específica, que es cuando ya sabemos que tiene TEA y hay una razonable sospecha y que el niño no sigue un desarrollo normal y por lo tanto puede tener TEA, ¿vale? Entonces, en el nivel 1, que hemos dicho que es la vigilancia del desarrollo, tenemos bastantes aspectos a considerar. El primero sería considerar aspectos prenatales y perinatales con mayor riesgo de autismo, como pueden ser que ese niño tenga un familiar directo con diagnóstico de TEA, puede ser un niño adoptado, que sus antecedentes biológicos no los sabemos, son desconocidos, y existe la posibilidad de que tenga un familiar directo con TEA, y el síndrome genético que está relacionado con el autismo, síndrome X. Lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta es considerar los motivos de preocupación de los familiares. Es decir, como ya hemos dicho antes, en las barreras que afectan al reconocimiento tardío del TEA, una de ellas es las familias, en el ámbito familiar, pero pese a esto, en un estudio que se realizó en Estados Unidos, el 60% de las detecciones del TEA fueron hechas por las familias, solo únicamente un 10% por los pediatras, y los servicios educativos diagnosticaron el 7% de los casos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso también. La tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es controlar el desarrollo. Debemos ver, dependiendo de los meses o de los años que tenga el niño, así tendrá sus capacidades, y es un buen seguimiento como se han realizado una serie de estudios que dependiendo de los meses, como ya he dicho,
tienen unas capacidades u otras, y si esto no se logra, es un claro indicio de que puede tener TEA. Otra de las cosas que podemos ver es valorar los parámetros del desarrollo sociocomunicativo. Pasa parecido, ¿no? Al punto de antes de controlar el desarrollo, pero especialmente el sociocomunicativo, porque al final es lo que más se ve y una de las cosas que más suceden, ¿no? Entonces, pues ahí igual tenemos una serie de estudios que dependiendo de los meses que tenga, así tiene unas capacidades sociocomunicativas u otras. Lo último que tenemos que tener en cuenta es valorar la presencia de señales de alerta. Pues por ejemplo, que el niño no balbucea o no hace gestos a los 12 meses, no dice palabras sencillas a los 18 meses, pues por ejemplo no dice frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses y pues cosas relacionadas con este desarrollo del individuo que vemos que no es como debería ser. Y bueno, por último tenemos el nivel 2, ya una vez que sospechamos mucho que tenemos un caso de TEA, pues ya pasamos a un nivel 2 que es detección más específica, ¿no? La detección más específica la divide o la separa por la edad del niño, ¿no? O de la niña, dependiendo de los meses que tenga, pues se hace un tipo de detección u otro. Tenemos la detección específica a los 12 meses, la detección específica a los 18 meses, que se denomina CHAT, C-H-A-T, y a los 24 meses tenemos otra detección específica que se llama M-CHAT. Luego tenemos otra detección específica a partir de los 36 meses y la última detección específica que es a partir de los 5 o 6 años. Porque muchos de los niños no manifiestan de forma clara un trastorno de Asperger hasta que no se les expone a un mayor grado de demanda social. Y esto ocurre más en esta edad, cuando ya entran al colegio, hay mucha más gente, es un mundo más amplio y nuevo y le puede surgir el que muestre esas señales a esa edad. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Sandra. Bueno, pues bien, como ha dicho Jorge, voy a hablar de la guía de buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Bueno, como ya sabemos, la elección del tratamiento apropiado para los trastornos del espectro autista es un tema complejo y controvertido. Se puede mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y la de sus familias aplicando terapias específicas y desarrollando recursos de apoyo. En primer lugar, vamos a hablar de los tratamientos sensorimotrices. En primer lugar, el entrenamiento en integración auditiva. Este consiste en escuchar a través de unos auriculares música modificada electrónicamente en función de las respuestas obtenidas en la persona en un audiograma previo. En segundo lugar, encontramos la terapia de integración sensorial. Esta terapia se creó para favorecer la integración sensorial en pacientes con problemas de aprendizaje. La teoría subyacente plantea que estos niños y niñas no procesan adecuadamente los estímulos táctiles, vestibulares y propioceptivos, lo que llevaría a una deficiente integración de estos en el cerebro. Método Doman de Lakatos. Este tipo de terapia defiende que mediante manipulaciones, movimientos y ejercicios físicos del cuerpo se reparan las vías nerviosas que puedan estar dañadas. Lentes de Irlen. Las lentes de Irlen son unas gafas individualizadas cuyas lentes de colores estarían diseñadas para contrarrestar una supuesta hipersensibilidad a ciertas ondas luminosas que serían responsables de trastornos como la dislexia o el déficit de atención. Ahora voy a hablar de los tratamientos psicoeducativos y psicológicos. Los programas de intervención conductual. Se incluyen en este apartado todas las terapias que aplican los principios de modificación de conducta y las técnicas basadas en las teorías del aprendizaje como las principales herramientas de enseñanza. Sistemas de fomento de las competencias sociales. En tanto que las deficiencias en habilidades sociales son nucleares en los TEA, diversos métodos o programas se esfuerzan por conseguir avances en esta área. Entre ellos se incluyen las historias y guiones sociales, la intervención guiada por alumnado sin dificultades, el aprendizaje de competencias sociales, etc. Sistemas alternativos aumentativos de comunicación.
Los sistemas alternativos aumentinativos de comunicación son sistemas no verbales de comunicación que se emplean para fomentar, complementar o sustituir el lenguaje oral. Estos sistemas utilizan objetos, fotografías, dibujos, signos o símbolos apoyándose en sistemas simples o en aparatos productores de sonido. Comunicación facilitada. La comunicación facilitada es un método diseñado para ayudar a las personas con autismo y otras discapacidades a comunicarse a través de un teclado o mecanismo similar. Requiere la ayuda de un facilitador entrenado que sujeta la mano, brazo u hombro de la persona mientras ésta genera sus mensajes. Sistema TEACH. Los componentes que guían este sistema son, entre otros, la colaboración entre familiares y profesionales y la utilización de diferentes técnicas y métodos combinados de manera flexible, en función de las necesidades individuales de las personas y sus habilidades emergentes. Terapia cognitivo-conductual. Es un enfoque psicoterapéutico que combina el papel que desempeñan los pensamientos y las actitudes en las motivaciones y la conducta con los principios de modificación de conducta. Psicoterapias expresivas. En general, estas técnicas se proponen como una terapia que aporta un marco de relación entre el paciente y el terapeuta, lo que facilita la expresión de emociones y la apertura de canales de comunicación. Entre otras, destacan la musicoterapia o la utilización psicoterapéutica del arte. Tratamientos biomédicos. Estos tratamientos en general persiguen potenciar el beneficio que la persona va a obtener de otros tratamientos educativos o conductuales y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Hay medicamentos que han demostrado su eficacia para determinados problemas, edades y tipos de TEA. En otras terapias encontramos terapias asistidas con animales. Los medios de comunicación informan periódicamente sobre el supuesto interés de utilizar animales en el tratamiento del autismo. A pesar de lo atrayentes que puedan ser este tipo de noticias, no existe ninguna revisión sistemática que apoye científicamente el uso terapéutico de animales en esta población. Por último, voy a hablar de las conclusiones de la revisión de los tratamientos propuestos. Se puede establecer que no hay un único método universal de tratamiento óptimo para estos trastornos. En ocasiones, los tratamientos propuestos no guardan relación alguna con el conocimiento disponible sobre estos trastornos. Otras veces son peligrosos o éticamente reprobables. Frecuentemente se utilizan tratamientos específicos indicados para pacientes con otros problemas, con la esperanza de que también sean eficaces para los TEA. En general, los tratamientos se evalúan en casos únicos o en series muy pequeñas de pacientes, lo que dificulta la generación de los posibles resultados para todo el colectivo.